Ok, vamos a empezar a grabar. Vamos a sacar eso de ahí para que se vea mejor. Bien, entonces, en la sesión de hoy va justamente de hablar sobre la necesidad de los SIG en los recursos naturales. Los SIG es una sigla o es un acrónimo de Sistemas de Información Geográfica, perdón. Alguien de los participantes en esta sesión tiene conocimientos, tiene nociones, tiene ideas, tiene experiencias teóricas o prácticas sobre los SIG. Yo que voy al ramo por segunda vez, sí, nociones. Sí, Fernando, ¿vas por segunda vez? Sí, Ya. o sea, tengo unas pocas ideas Ya. en algún momento. Vale, Fernando, pero a ver, ok, ya como has pasado un poco por esto, dejemos que quizás otro compañero ya nos comente si sabe algo acerca de este concepto, ¿cierto? ¿Ya? Sí, ok. Profe, ¿Aló? sí, ¿Sí? lo que yo entendía un poco por sí era el conjunto de herramientas que pucha, nos servía para georrepresentar, no sé, pues, predios, parcelas, lugares, o limitar, o básicamente eso. Es como el conjunto de todo lo que se hizo, no sé, el mapa, la cartografía, una referenciación satelital, y al final se suma a como a un software que procesa todo esto. Eso para mí es sí. Ya, vale. Entonces, Robert, lo que estás diciendo es que tú consideras que todo este concepto como una suerte de sistema o no compuesto por elementos, ¿cierto? Claro. Ya. Ok, vale, por ahí va la cosa. ¿Alguien más aparte de Robert? Pues bueno, entonces, asumiendo, ¿cierto? Que ya que muy pocos de los participantes, Robert tiene algunas ideas de lo que hay y Fernando también seguramente tendrá algunas ideas más específicas de lo que es, ¿vale? Que vamos a abordar eso un poco más adelante en la sesión. Pero pues la clase de hoy justamente va de que seamos capaces, una vez que terminemos esta clase, de reconocer que en nuestra formación para la carrera que estamos haciendo es necesario pues utilizar estas herramientas, ¿vale? Y vamos a dar algunas razones de porque nosotros creemos que esto pasaría. Y una de las primeras razones que yo les daría para justificar por qué es importante que nos esta disciplina, ¿vale? O esta técnica o esta herramienta, es que la mayor cantidad de la información que nosotros utilizamos hoy en día en nuestra sociedad, ¿vale? Globalizada, es información o datos que tienen un componente espacial. Eso sería como pues una de las justificaciones más claras que yo les podría dar de por qué creo que es importante que estudiemos o que necesitemos una herramienta que nos permita gestionar los datos espaciales. Ya que estamos viendo en pantalla. Un mapa con información, datos, números de casos de COVID. Vale. Entonces lo que estamos viendo en pantalla, ¿cierto? Es la información que libera pues la Universidad Johns Hopkins, ¿cierto?
sobre los reportes diarios de pues la propagación de COVID a través del mundo, ¿vale? Y podemos ver que esta información que está desplegada en la pantalla, pues es información espacial, porque está justamente referida a un sistema de coordenadas, ¿vale? No está específicamente indicado en la pantalla, pero bueno, los puntos donde se encuentran los mayores focos de contagio están distribuidos sobre una proyección global, ¿vale? Entonces sabemos que hay casos en todos los continentes, ¿vale? Y sabemos que en todos los continentes, pues además de saber el lugar donde se encuentran esos casos, pues también tenemos información asociada, por ejemplo, al número de que, pues, que están contagiados, ¿ya? Y lamentablemente también el número de personas que ha fallecido. Ahí tenemos el caso de Chile, ¿vale? Donde nos marca que hay aproximadamente al día de ayer 931.000 pues, contagiados ya, y que hay aproximadamente 22.280 personas fallecidas. Entonces, tenemos que esta información ya está distribuida en el espacio, en un sistema que luego vamos a revisar, ¿vale? Ese es su componente espacial. Pero además de eso tenemos otra información que es, por ejemplo, la información de los atributos de esos datos. Sabemos, por ejemplo, que es Chile y sabemos que tiene 931.000 contagiados y sabemos también que tiene 22.280 muertos. Entonces, ya nos estamos dando cuenta que una justificación para utilizar herramientas o tecnologías que nos permitan manejar los datos eh, es pertinente en un mundo en el cual más del 70% de la información que hoy utilizamos pues tiene un espacial. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Vale. Entonces, este elevado porcentaje de información que se produce hoy en día en todo el mundo ya, pues se produce porque todos los días estamos trabajando, ¿cierto?, con dispositivos que generan esa información y que un alto porcentaje de esa información pues está referenciada geográficamente, ¿ya? ¿Vale? Entonces piensen ustedes en su vida cotidiana cuando conversan con un amigo, con una amiga, ¿cierto? Y les dicen, oye, vamos acá para reunirnos y conversar. Bueno, antiguamente, ahora también cada vez menos, pero ya casi nadie, pues, se para a mirar en las esquinas las direcciones, ¿o no? Por ejemplo, qué sé yo, a ver acá en Talca, no sé, tenemos un sistema de cuadrícula, la calle 2 Norte pues, con la 1 Oriente, ya casi nadie se para, que simplemente dice, pues te envío mi ubicación por el programa este de mensajería instantánea, ¿vale? Entonces ahí lo que estamos haciendo es, pues estamos generando información con un componente espacial que se la enviamos a la otra persona y que la otra persona tiene un programa que puede leerla y al final a una herramienta de navegación pues vamos a llegar a reunirnos en el punto que acordamos, ¿vale? Pues eso es un indicador, ¿cierto?, de que todos los días manejamos y generamos información que tiene un componente geográfico, ¿vale? Y esto ha sido últimamente muy vertiginoso, ¿ya? En la antigüedad, ¿cierto? Bueno, en la antigüedad, digamos, unos 40 o 50 años atrás, ¿ya? Eran las disciplinas vinculadas a la geografía y a las ciencias de la Tierra. La gente que tenía más relación con este tipo de información geográfica, ¿cierto? Los geógrafos, los cartógrafos, ¿vale? Eran las personas que estaban pues acostumbradas a trabajar con información geográfica. Pues bien, eso hoy día ha cambiado. Y en la mayor parte de las disciplinas hagan un ejercicio mental y piensen, hoy en día
que la mayoría de las profesiones o disciplinas o carreras u oficios pues utilizan información espacial de una u otra manera, ¿no? Entonces, esto hace, ¿vale? Que un gran porcentaje de toda la información que hoy en día se genera en el mundo pues tenga ese componente espacial y ese componente espacial tiene que ser manejado, ¿vale? Y para manejarlo eso pues hay que estudiar técnicas y herramientas para hacerlo. Y los SIG pues son una de esas. Así que a ver, un pequeño ejercicio. ¿Me podrían dar algunos ejemplos de información geográfica o espacial que se genera, no sé, en su diario vivir o en algunas disciplinas que ustedes piensen? ¿Podrían darme ejemplos de eso? Yo, A ver, em, dígame. las especies que existen, por ejemplo, en Chile, según su altitud y latitud, Ujú. ¿Ya? ¿se podría georreferenciar eso como poner exactamente dónde empieza a crecer, por ejemplo, la lenga, que es de altura? Ajá, sí, ese es un muy buen ejemplo, ¿cierto? La distribución de especies está condicionada por factores ambientales, ¿vale? Y esos factores ambientales, si capaces de llevarlos a un sistema de coordenadas, pues podemos localizarnos en un mapa, ¿vale? Entonces, ese es un muy buen ejemplo para pues un trabajo que está dentro de nuestra área de acción, ¿cierto? La distribución de especies, tanto animales como vegetales. Está muy bien. ¿Algo más? ¿Alguien más que me dé otro ejemplo? La georreferenciación o distribución de los distintos tipos de suelos en Chile. Sí, sí, eso también está muy bien, ¿cierto? El suelo es un recurso primordial, ¿vale? Para el desarrollo pues de la vida sobre la superficie de la Tierra, ¿cierto? Principalmente de la vegetación, que es la que mantiene la atmósfera y pues nos da el aire que respiramos, ¿cierto? Bueno, y otras cosas más, el ciclo del agua y todas las otras cosas que ya ustedes han estudiado. Pues conocer, ¿cierto?, cuáles son las condiciones y las características del suelo, ¿vale? En una de datos geográfica o en un mapa, pues eso está muy bien, ¿cierto? Y obviamente que está muy bien para nosotros que trabajamos con recursos naturales, así que ese también es un muy buen ejemplo de información, ¿vale? Que es en este caso, de un recurso que es el suelo y cuán importante o cuán conveniente es tener esa información dentro de, pues, marco de coordenadas geográficas o sistema de coordenadas espaciales. Está muy bien eso, entonces la distribución de las especies, las características del suelo, ¿cierto? Su textura, pedregosidad, serie, pH, etcétera. Vale. ¿Alguien más? Se puede trabajar localizando la eutrofización de los distintos cuerpos de agua del país o del planeta. Vale. Bien, ese es un tema muy interesante, ¿cierto? Como dice Rodrigo, ¿verdad? Sí, profe. Ya como dice Rodrigo, la eutrofización, ¿cierto? Que es este fenómeno de acumulación de sedimentos o crecimiento de algas en los humedales, en los lagos, ¿qué es? Que ya lo olvido a veces. Es eso, ¿no? La acumulación de ¿Sedimentos o de...? elementos químicos, Ya, ya. si provenientes de sedimentos u otra fuente. Vale, entonces la eutrofización de los lagos, ¿cierto? Que en términos simples podríamos decir que es como es una degradación de la calidad de ese recurso, ¿cierto? Por actividades antrópicas o también naturales. Pues eso es conveniente mapearlo, ¿cierto? Mapearlo para poder una suerte de inventario del estado de eso, de ese recurso a nivel nacional, a nivel global, ¿vale? Porque son elementos que son necesarios para el bienestar de la humanidad.
pues bueno, todos esos ejemplos que ustedes me han dado, que es de nuestra área, y también hay otros más que son de otras áreas, ¿cierto? Por ejemplo, la gente que trabaja con minería, ¿vale? La gente que trabaja en agricultura, la gente que trabaja en vía silvestre, tanto en ecosistemas terrestres como en ecosistemas acuáticos, ¿vale? Incluso la gente que trabaja en otros temas que están un poco alejados de los nuestros, ¿vale? Como la gente que evalúa crédito, la gente que trabaja en constructoras, ¿vale? Pues todos ellos y todos nosotros, pues utilizamos información que tiene un componente geográfico que es susceptible de ser distribuida ya y desplegada en un sistema de coordenadas como el que, perdón, en un sistema espacial como el que ustedes están viendo en pantalla ahora. ¿Ok? Entonces, en vez de ser los casos de COVID, pues podrían ser lo que dijo Rodrigo, la localización de los humedales o de los lagos y su estado, ¿vale? Entonces, ya tenemos claro que, es necesario, ¿cierto? Utilizar este tipo de tecnología o este tipo de herramienta como los SIC en una disciplina como la que estudiamos nosotros. Pero también es importante mencionar que dado la sociedad que hemos construido hoy en día, ¿vale? Hay dos elementos que son muy importantes para eh, armónico y pacífico de nuestra sociedad, que es la información, que ya lo hemos comentado, ¿vale? ¿Vale? Entonces, tanto la información y la tecnología son dos pilares fundamentales bueno, de nuestra sociedad actual, ¿vale? Y esos elementos, tanto la información como la tecnología, pues los sistemas de información geográfica, pues permiten manejarlos, ¿vale? Entonces, permitiría entonces los SIG canalizar la gestión de todo aquella información, ¿vale? Que tenga un componente geográfico susceptible de ser aprovechado, y eso se haría a través justamente de una herramienta tecnológica como son ellos. Entonces, información y tecnología son dos pilares fundamentales hoy en día en nuestra sociedad, ¿vale? Y esa información que tiene un componente espacial, pues puede ser manejada por un SIG, ¿vale? Pero eso es un poco lo que quería contarles con esta diapositiva, ¿ya? Entonces ya lo revisamos y quedó más o menos claro de por qué es importante, pues entonces, eh, utilizar este tipo de herramientas en distintas disciplinas. Ya se habló pues, de la distribución de especies, ¿vale? Se habló del estado y condición de los lagos. Pero también es bueno llevarlo a lo que vemos más comúnmente en nuestras disciplinas, ¿ya? O sea, generalmente estudiamos conservación o estudiamos ingeniería forestal, estamos en constante contacto con, pues, recursos vegetacionales, ¿ya? Tanto flora como árboles, ¿vale? También vida silvestre en menor medida, pero la mayor parte de las interacciones que tenemos son vegetales, ¿vale? Entonces, quiero llevarlos un poco a una situación ficticia, ¿vale? Y ustedes piensen, ¿vale? ¿Cómo sería, cómo podrían desarrollar ciertas tareas si es que no existieran herramientas como los sistemas de información? ¿Qué? Pues para hacerlos reflexionar justamente de la importancia que tienen estos en nuestra disciplina, de la necesidad que tienen estas herramientas en nuestra disciplina. Entonces vamos a suponer el siguiente caso, el siguiente contexto, ¿vale? Donde vamos a decir que no hay herramientas, ¿vale? No tenemos computadores, en consecuencia no tenemos teléfonos celulares y la información no está digitalizada, ¿cierto? No existe esa tecnología. Entonces,
Estamos trabajando con tecnología analógica, con mapas en papel, con formularios de terreno de papel, ¿cierto? Tenemos calculadoras y tenemos, pues, eso para hacer los trabajos. Entonces ese va a ser nuestro ejemplo para evidenciar cuán importante es que nosotros podamos estudiar pues esta disciplina o esta tecnología en nuestro ámbito. Entonces vamos a suponer que estamos a cargo de alguna suerte de empresa o puede ser ONG o puede ser un trabajo particular, ya un predio de su propiedad y ustedes se sitúan donde se sientan más cómodos, ¿vale? Pero al margen de que esto sea propiedad de una empresa o de usted, o sea algún parque de conservación o de investigación, pues digamos que tenemos una masa forestal que hay que gestionar, que hay que manejar. Gestión en el ámbito integral, ¿vale? Es decir, tenemos que resguardar los servicios ecosistémicos, también tenemos que obtener alguna cierta rentabilidad económica y tenemos que hacer esto sustentable en el futuro. Entonces, para hacer este trabajo de gestión de esta masa forestal, pues se van a tener que desarrollar algunas actividades, ¿cierto? ¿Ya? Y esas actividades van a necesitar en mayor o en menor medida del uso de información geográfica, ¿ya? Georreferenciada, como me decían ustedes. Entonces, dentro de las, pues vamos a tener que delimitar, por ejemplo, distintas zonas, como los rodales, ¿ya? Vamos a tener que diseñar y realizar inventarios y vamos a tener que gestionar los datos de estos inventarios para obtener resultados, ¿cierto? Por ejemplo, número de árboles, densidad de estos árboles, volumen aproximado en las parcelas, volumen total del rodal, ¿ya? También vamos a tener que hacer gestión de las infraestructuras, del patrimonio, y esas son, por ejemplo, los caminos que tenemos al interior de nuestra propiedad, ver en qué estado están, si necesitan ser mantenidos, pues los puentes, las alcantarillas, ¿vale? Tenemos que ver si existen torres de vigilancia, en qué estado están. Pues una serie de actividades que tenemos que desarrollar sobre este patrimonio hipotético, ¿vale? En el ejercicio de que no existe tecnología digital para hacerlo. Entonces, estas tareas se tendrían que desarrollar, pues, con el apoyo, por ejemplo, de cartografía clásica. Cartografía clásica, pues, si ustedes no lo saben, pero seguro que sí, la mayoría lo sabe, pues es el uso de mapas en su formato tradicional, ¿vale? En mapas en papel, como esos recursos que veíamos en los atlas, ¿cierto? Cuando estábamos en la escuela básica o en la educación media, pues tendríamos que desarrollar todos esos trabajos de gestiones apoyados en la cartografía clásica, ¿cierto? Estas zonas inventariables se van a delimitar sobre este plano, ¿verdad? A mano y sobre el papel, y sobre ese mismo plano, entonces van a tener que medirse las superficies con la ayuda de una red de puntos o con la ayuda de un planímetro, ¿vale? Y ese mismo plano, entonces, tendrían que utilizar pues las brigadas para ir a terreno, para ubicar las parcelas, para hacer los inventarios de volumen, para hacer los inventarios de biodiversidad, para tomar las muestras de la distribución de las especies, ¿vale? Y toda esa información pues va a tener que ser recolectada en estadios de terreno y luego van a tener que ser procesadas para realizar los análisis estadísticos que permitan, de forma manual, que permita entonces pues indicarnos cuál es la situación, la evolución del bosque y cómo lo manejamos, ¿ya? Pues en ese contexto, entonces, ¿cómo ustedes ven que podría hacerse el trabajo ese que les mencioné anteriormente, hacer toda la gestión de esa masa forestal sin las herramientas digitales como por ejemplo una electrónica? ¿Creen ustedes que ese es un trabajo relativamente trivial, que no es difícil, que es fácil, que tomaría poco tiempo? ¿O por el contrario, ustedes creen que es un trabajo que demandaría bastante tiempo y bastante esfuerzo? Esa es la reflexión que quiero que hagamos ahora.
¿Aló, Fernando? Sí, yo creo que demandaría mucho tiempo, porque aparte, en el caso de que no conociéramos el lugar, tendríamos que buscar algún libro que detalle características, o también, como usted dijo, un mapa cartográfico de papel. Y si es que si es que no existe ese mandar a gente a terreno, una o varias personas que se van a demorar varios días en analizar, en delimitar áreas para poder, dependiendo del terreno, porque al menos ahí no veo cuánto mide el mapa, por así decir. Ok, entonces, en este contexto de las preguntas que hicimos, ¿no? Entonces, ¿usted cree que eso sería un trabajo que demanda bastante tiempo y bastante esfuerzo, ¿no? Ujú. Claro. Entonces, eso es un poco la cuestión que los quiero llevar a hacer. Si no tenemos la existencia de elementos informáticos, como por ejemplo una planilla electrónica, la planilla electrónica como Excel, ¿vale? Que es una de las más populares, pues nos facilita hacer estas tareas, ¿o no? Nos facilita trabajar con datos numéricos, tabulares, ¿cierto? En los cuales nosotros podemos hacer operaciones comunes como las sumas, los promedios, los cálculos de fórmulas estadísticas y por ejemplo, hacer operaciones que nos permitan, no sé, procesar los datos de inventario o de mantención de los caminos o qué sé yo, los cálculos de los índices de biodiversidad. Todo eso, pues, se puede agilizar con elementos informáticos como las planillas electrónicas. Pues en lo relativo a la cartografía, que a nosotros nos reúne hoy en día, pues es lo mismo, ¿vale? No es muy distinta la situación, ¿ya? Si nosotros no tuviéramos una aplicación informática que permitiera manejar los datos geográficos, ¿ya? Como por ejemplo los caminos, la posición de los rodales, las parcelas de muestreo, pues tendríamos que hacerlo a mano, ¿vale? Pero ahora, hoy en día, con una aplicación como los SIG, nosotros lo que tenemos es que tenemos una aplicación que nos permite utilizar mapas dentro de un computador, ¿vale? Todas esas ventajas que nosotros vemos en el uso de planillas electrónicas, pues también dan al manejo de la información cartográfica y eso nos ayuda a tener una ganancia en la eficiencia, en la precisión de nuestros resultados y también en la productividad. Entonces, los SIG son aplicaciones que están destinadas al manejo de cartografía y son un concepto ya dentro de este sistema justamente de información geográfica que vamos a ver eh, más adelante. Pero si nosotros contamos con herramientas informáticas como los SIG, ¿vale? La cartografía de esta masa forestal hipotética pues puede visualizarse como la que ustedes están viendo en pantalla y puede almacenarse en un computador. Y todo eso puede realizarse sin dificultad y los cálculos que se pueden hacer sobre cada una de estas entidades, como por ejemplo cuál es la distancia entre las parcelas de muestreo, pues eso puede hacerse relativamente fácil. O calcular la superficie de los rodales que están indicados en pantalla, pues también esos cálculos son relativamente fáciles, ¿ya? Entonces la existencia de esta herramienta, pues nos facilita mucho el trabajo a nosotros que somos profesionales que trabajamos con recursos naturales y que están sobre la superficie de la Tierra. Por lo tanto, requerimos de un sistema, ¿cierto?, que nos permita justamente manejar esa información espacial. Si nosotros no un SIG, ¿vale? Si no tuviéramos este desarrollo aplicado para trabajar con datos cartográficos en un computador, el solo hecho, por ejemplo, de mover una parcela de una posición a otra, pues tendríamos que volver a dibujar un nuevo mapa, ¿vale? Eliminar la parcela de esa posición, volverla a dibujar en la otra posición. O, por ejemplo, de la forma de un rodal, ¿vale? Ya sea porque este rodal se cosechó, se plantó, se quemó o se vendió, ¿vale? Pues el hecho de modificar la forma de eso de manera manual, pues está propensa a errores, ¿ya? Y también, pues, lleva un gasto de tiempo considerable. Con estas herramientas, ya como los SIG, pues esas tareas, ¿vale? Son bastante más sencillas y más fáciles, ¿ya? Ok.
Entonces eso es un poco la reflexión, y también comentarles que estas tareas, ¿cierto?, de gestionar una masa forestal ya en términos de, por ejemplo, de conocer cuál es su estado y realizar operaciones sobre ellas para que su gestión sea sustentable, pues la herramienta ideal para hacerlo pues son los sistemas de información geográfica como los que vamos a revisar en nuestro curso. Y estos sistemas de información geográfica conectados a otros equipos, como por ejemplo los periféricos de salida o una impresora, pues nos va a permitir generar y distribuir información espacial que puede ser útil para nuestros compañeros o para la organización en la que nos desempeñemos. Por ejemplo, vamos a poder ser capaz de generar una base de datos en el sistema, luego generar una composición cartográfica tema y distribuir esa composición cartográfica en formato de papel o en un PDF que alguien se puede llevar en una tablet y navegar sobre ese mapa en el campo para buscar, por ejemplo, buscar las parcelas. Entonces, después de toda esta introducción y después de toda esta reflexión, pues lo que les quiero decir es que el SIG en su concepción actual, pues es una herramienta integradora que busca abarcar muchas funcionalidades que se requieren para trabajar con variables y elementos que se encuentran especialmente localizados en el campo. Entonces, después de todo esto que vimos, del ejemplo de esta masa forestal que necesita ser manejada, pero que no existen tecnologías informáticas, ¿ustedes ven la necesidad de contar con los hijos, ven la necesidad de estudiar esta disciplina desde su perspectiva profesional? ¿La ven? Sí, Yo al totalmente. menos sí. De hecho, en algunos trabajos ya que he tenido compañeros que ya manejan sí, ya nos ha servido de ayuda. Ok. En ramos que tenemos comunes con compañeros que ya manejan sí. Bien. ¿Alguien más aparte de Fernando? Sí, profe, por ejemplo, el año pasado sirvió para evaluar el estado de la recuperación de un de, sí, de Texas Norte. Había que hacer un trabajo y sí, sirvió harto para evaluar Vale. la evolución del sitio. Ok, entonces, bueno, otra cosa que también puede ayudar un poco a convencer ya de por qué es necesario que en nuestro programa curricular abordemos este tipo de temas ya. Es que dado que vivimos en una donde uno de los dos de los pilares fundamentales es la tecnología. Yo creo que nadie pone en duda eso, de que hoy en día, pues el desarrollo que tenemos es porque tenemos tecnología. Y también otra de las cosas más valiosas que tenemos hoy en día, ya, pues es la información. Entonces, es cada vez más común y ya incluso, pues ya se da por entendido, ya que todas las personas que trabajan con recursos naturales pues deben tener experiencia en el manejo de la información geográfica, ¿vale? Ya sea SIG o ya sea teledetección, ¿vale? Entonces, en el trabajo que ustedes vayan a presentarse, es muy probable que parte de los conocimientos básicos que a lo mejor les pidan, que es inglés para comunicación, ¿vale? O ofimática, manejo de Excel o manejo de Access o yo qué sé, pues ya se dé por entendido que ustedes van a ser capaces de tomar una base de datos geográfica y la van a ser capaces de utilizar. O les vayan a encargar, por ejemplo, un trabajo donde les digan que ustedes tienen que generar un proyecto, sí. Eso ya es una realidad, ¿ya? Entonces, el aprender de tecnologías de la información geográfica y más particularmente de los SIG es una habilidad que ustedes van a requerir para utilizar ya en el futuro profesional
o si hay alguien que se quiere dedicar a la academia o a la investigación o al emprendimiento personal, pues eso va a ser así. No solamente en los módulos vinculados con lo que tengamos que ver en nosotros, sino que les va a servir para la gente que trabaja en ecología, para la gente que trabaja en manejo forestal, para la gente que trabaja en biodiversidad, ¿cierto? Va a ser así. Así que esta es una invitación entonces a que se encanten y se interesen con esta disciplina porque, como les digo, hoy en día en todos los procesos de reclutamiento para la gente que trabaja en recursos naturales, el uso y manejo de esta tecnología pues ya es algo que se asume que ya es así, que está dentro del currículum y que tiene que ser así, ¿vale? Como el inglés básico. Así que eso, ¿vale? Entonces, vamos ahora a continuar revisando algunas ideas sobre los sistemas de información geográfica, pero van a ser unas ideas, no nos vamos a meter en el detalle como tal, sino que simplemente vamos a discutir algunas ideas de lo que la mayoría de la gente asocia con los SIG, ¿vale? Ya nos hemos dado cuenta de que hay personas que sin pasar por un curso formal de sistemas de información geográfica, pues ya hablan de términos que conocen, ¿cierto? Y de lo que hemos discutido hoy día, pues mucha gente me ha hablado de la georreferenciación. Seguramente, pues ya lo utilizan, ya como yo les comenté, pues solamente el hecho de entregar información de tu localización ya con WhatsApp o con otra red social, o por ejemplo usar el GPS del celular, pues ya estamos empleando jerga que se utiliza en tecnología geográfica y además estamos usando conceptos, ¿ya? Y estamos entendiendo conceptos que se utilizan acá, ¿vale? Por lo tanto, sin haber pasado por un módulo así, ya la gente tiene algunas ideas respecto a lo que es un SIG. A ver ahora. Entonces aquí hay algunas ideas, ¿ya? De lo que la mayoría de la gente asocia con un SIG, ¿vale? Entonces vamos a discutir alguna de ellas. Pues la mayoría de las personas, ¿vale? Antes de pasar por un curso formal de sistema geográfica, pues asocia los SIG con programas que almacenan, integran y visualizan información geográfica. De hecho, ya pasó, ¿cierto? En el inicio de la clase, no sé si una o dos personas dijeron, oiga, profe, pero ¿qué programa vamos a utilizar? O sea, inmediatamente alguien ya asoció sistemas de información geográfica, que es un tema más complejo, pues ya lo asoció con un componente de esto, que es el software. Y dijeron, ya, profe, ¿qué programa vamos a utilizar? ¿Vale? Hay personas que también el concepto de los SIG, de alguna u otra manera, lo relacionan con datos que están referidos al territorio. ¿Ya? Pues ya lo veníamos hablando, ¿cierto? Son datos que pueden ser localizables en coordenadas. Los humedales de la región de los ríos y además esos humedales en la posición que se encuentran, ¿vale? En un sistema de coordenadas. Y además de dónde se encuentran esos humedales, pues los estados de conservación, si están contaminados o no, si tienen presencia de fertilizantes, si tienen presencia de pesticidas, si hay sedimentos, si hay metales pesados, etcétera, ¿vale? Entonces, podríamos hablar de que hay personas que piensan que los SIG es algo que tiene que ver con datos referidos al territorio. Hay otras personas que pueden pensar que el SIG maneja información gráfica y alfanumérica. Eso también es una idea bastante interesante, ¿vale?
Los SIG entonces manejarán mi información gráfica, que sería, perdón, de los elementos, como la forma que tiene un curso de agua superficial, o la forma que tiene un lago, que es la geometría, ¿cierto? La información gráfica, pero además manejan otra parte que es la alfanumérica, ¿vale? Que es información que va adjunta a la parte gráfica, como por ejemplo el camino o la geometría que describe la ruta, la carretera 5 Sur, ¿cierto? Carretera, y uno de los datos de esa geometría podría ser la longitud de la carretera 5 Sur, el tipo de carpeta que tiene, si es asfalto, si es pavimento, si es una vía, si es dos vías, el ancho, ¿vale? Eso vendría siendo como la información alfanumérica. Hay otras personas que también cuando piensan en sí, inmediatamente eh, entienden que hay una conexión entre los datos gráficos, ¿vale? Los humedales, la posición de esos humedales y también una base de datos asociada a esos humedales, como por ejemplo el estado de conservación que tienen, las especies de anfibios que poseen, ¿vale? O los rodales, si son clon A o el clon B de pino o eucaliptus, o la superficie quemada, cuántas hectáreas son o qué tipo de vegetación fue afectada, ¿vale? Entonces hay gente que cuando habla de sí, pues inmediatamente dice que hay una conexión entre la información gráfica, que es la figura que yo estoy viendo en el sistema, y los datos que tienen esas figuras, ¿vale? Y quizás una de las ideas más obvias que tienen las personas es que son equipos soportados por, perdón, son sistemas soportados por equipos informáticos, ¿vale? Entonces, la pregunta, antes de ver una definición más formal de SIG, ustedes las ideas que tenían de esta disciplina, de esta herramienta, de esta tecnología, ¿va por ahí o no? ¿Por esos puntos? Sí, yo pensaba que era algo así, por ejemplo, el punto 2, que usan datos referidos al territorio con coordenadas, o sea, que hay que ir y después como pasar esas mismas coordenadas dentro del programa. Me imaginaba algo así. Ok, se imaginaba algo que tenía que ver con estas ideas que describimos. ¿Alguien más, ya que por ejemplo, que tiene una concepción de los SIG, alguna idea de los SIG que no está recogida en estas ideas y que la pueda comentar? ¿Aló? Yo tenía la idea de programas que pueden soportar y manejar una gran cantidad de datos Vale. Entonces de forma remota. usted tenía la idea entonces de que esto tenía que ser esos programas pues gestionaban información geográfica, ¿sí? Sí. Ya. Pues bien, entonces no estábamos tan, tan lejos de lo que una definición, ¿cierto? Más formal de los SIG, que vamos a verla ya, la clase que viene. Entonces, lo que hemos visto hoy en día, ¿cierto? Ha sido una pequeña introducción pues de lo que va a ser nuestro módulo en el transcurso de cómo está organizado. Y también, pues, espero haberlos convencido de que es interesante y de que es necesario, más que interesante, es necesario que como estudiantes, ¿cierto? Y profesionales pertenecientes al ámbito de los recursos naturales, veamos la necesidad de estudiar similar esto, ¿vale? Porque nos vamos a ver enfrentados a la generación y al manejo de información geográfica. Y hoy en la única herramienta que tenemos para hacer esto de manera eficiente, pues, son los SIG,
que es un sistema que vamos a revisar la clase que viene, pero que de esos sistemas lo que vemos o lo que tenemos más conexión directamente son con los programas que hacen eso. Pero la cosa es un poco más completa, ¿vale? Pero eso ya lo vamos a revisar en la clase que viene. Ya vimos algunas ideas generales y la mayoría de la gente que aquí contestó a la pregunta, pues sí, está bastante cercano a las ideas que expusimos ahí, que son programas informáticos, que son sistemas que permiten manejar información geográfica, que hay una conexión entre el dato geográfico, la geometría y los datos que esa geometría tiene por atrás, que son los atributos que luego vamos a ver. Y que bueno, y que son necesarios, ¿vale? Para nuestra formación y para nuestro desempeño pues, profesional en el futuro. Y creo que eso estaríamos por hoy ya como primera clase. Profe, ¿Vale? esta clase yo pensé que duraba hasta la 1, aprox, ¿no? No va a durar hasta la 1 porque la clase que dura hasta la 1 son las clases con ayudantías, que no la vamos a iniciar, no la vamos a iniciar hoy día ya. Ya empieza la próxima semana. Genial. Pues Entonces la otra semana sí es de la 8 hasta la 1. la otra semana sí ya es con la ayudante. Nosotros tenemos 2 horas teóricas en la mañana y luego de eso pues viene la parte práctica, ¿cierto? Para como les dije, aterrizar, ¿vale? O poner en práctica lo que vamos viendo de teórica. Ya, profe, muchas gracias. Uh-huh. ¿Dudas respecto a lo que hemos visto hoy? Profe, ¿Sí? vamos a usar el QGIS, ¿cierto? ¿Y la Vamos a, versión 3.4 está bien? vamos a utilizar el QGIS, sí. Vamos a utilizar el QGIS porque, como les dije, es el programa que es de libre acceso y lo podemos descargar todos y lo podemos utilizar en nuestro computador, ¿vale? Así que Ya, gracias, profe. no sé cómo lo puedo hacer llegar, a ver en en el, eh, en el correo que le envía a su compañera, ¿cómo se llama? Ya no recuerdo. A ver, Yo, Javiera, voy sí. a enviar el enlace para justamente indicarles cuál es la versión que tienen que descargar y cuál es la versión que tienen que instalar, porque eso es bastante importante ya. Porque si no siguen esas instrucciones, probablemente van a descargar otras versiones que van a tener problemas de funcionalidad, la cosa se va a complicar más. Vale, pero sí, Ya, profe. para hacer nuestras prácticas vamos a utilizar QGIS y como yo les comenté en su momento, pues vamos a preferir una versión que se llama LTR, la dejé por el chat ahora, que es la versión más probada, ¿vale? Así que si tienen tiempo para descargarlo e instalarlo en su computador antes de la clase que viene, que es la clase siguiente, aunque la clase siguiente me estoy dando cuenta que era el programa también. Es una clase que va bastante con teoría, que tiene que ver con los fundamentos geodésicos y cartográficos, y no vamos a ver ayudantía hasta la clase número 3, ¿vale? O sea, primero tenemos que saber bastante de teoría, ¿vale? En cuanto a la cartografía, como para meternos de lleno a lo que es el uso de QGIS, ¿vale? Porque nos vamos a meter a usar y vamos a estar haciendo cosas que a lo mejor no entendemos, ¿vale? Así que es necesario, primero, tener al menos 2 sesiones teóricas para hablar un poco de la introducción del curso de los SIG, luego hablar de fundamentos de geodesia y cartografía, y luego después de eso, pues ya podemos entrar a ver de qué se trata, dónde se cargan las capas, vectoriales, raster, ver los sistemas de coordenadas, etcétera, etcétera. Pero antes de eso, no es recomendable que nos metamos de frentón a trabajar con si no sabemos conceptualmente de qué se trata.
¿vale? Hay muchas cosas que se manejan en un SIG que son de geodesia y cartografía que hay que tener claro antes de hacerlo, ¿vale? Así que necesitamos entonces meter un poquito más de teoría antes de entrar con el programa de lleno, ¿vale? Profe, entonces las instrucciones me las va a enviar para poder compartirlas. Sí, te las voy a enviar por el correo para compartirlas, Vale, profe. ¿ok? Pues estamos entonces, lo dejamos hasta aquí. ¿Tenemos alguna duda o comentario que hacer? Yo tengo una consulta de casualidad. ¿Tiene como las fechas ya decididas de las evaluaciones? Las fechas de las evaluaciones, pensaba que las tenía en el programa, pero no las tengo. No voy a actualizar, ¿vale? Pero Vale. voy a hacer porque tengo en el programa las fechas de las clases y también tengo puesto justamente, sí, bueno, aquí están, si usted ve el programa es que ahí están. Preliminarmente las fechas, bueno, están las fechas de las pruebas. La de los trabajos es un poquito más flexible porque tenemos que ver cuándo los empezamos. Ya está, este es un poco una programación preliminar, pero esto siempre sufre modificaciones. Pues la primera fecha sería de prueba sería el 25 de mayo, de acuerdo al programa, la segunda el 6 de julio, ¿vale? Y el examen el 20 de julio, ¿vale? Programa. Gracias, profe. Ok. Pues algo más. A ver, otra cosa que me interesa que me comenten. Está bien la dinámica, se entiende lo que estamos hablando, no voy muy rápido, voy muy lento, ¿vale? Eso también es bueno, ese feedback que no se puede tener cuando es remoto el asunto. Yo entiendo las limitaciones del formato, pero es bueno saber, oiga, profe, sabe que va muy rápido o profe, sabe que va muy lento, podemos acelerar un poco más. O lo que usted dice no se entiende o, o si se entiende y podemos hacerlo, como le digo, más expedito. ¿Vale? Yo al menos entendí todo. Ya, Fernando. Yo igual entendí todo, profe, Ya. pero igual siento que podría meter un poco más de información como para ir más rápido quizá. No sé si después como que se amontona mucho o está bien como el ritmo, pero igual Ya. encuentro que podría ir un poquito más rápido. Que podríamos ir más rápido. Sí, igual Sí, estoy de o sea, no acuerdo. sé si más rápido, pero quizás más información como en la clase de intro. Ya lo que podría, bueno, lo que podría ser, dado que pues en la clase de introducción, pues les podría compartir para que ustedes lo leyeran, ¿vale? Pues todo lo que queda de la clase de introducción y lo leen ustedes, ¿vale? Que quedan todavía, me queda la mitad, ¿vale? Entonces yo podría enviar el PDF, lo leen ustedes y la clase que viene, pues ya empezamos con cartografía y con geodesia, ¿vale? No seguimos con esta parte de la introducción, ¿vale? Entonces así apuramos un poco más, ¿vale? Lo que está en la parte de la introducción es bastante sencillo, ¿vale? No hay ningún tipo de desarrollo teórico ahí, ni tampoco hay alguna formulación matemática como para que nos preocupemos de eso. Y luego ya la clase que viene, pues comenzamos dudas que tengan de esta parte introductoria y ya comenzamos con los fundamentos de cartografía y de geodesia. Eso podría ser para ir acelerando esto. Ya, profe, gracias. Sí, está bien. ¿Vale? Pues hagámoslo así entonces. Estoy de acuerdo con eso, profe. Vale, yo le envío entonces a Javiera las diapositivas de hoy con el compromiso de que las terminan de leer y luego la clase que viene pues hablamos ya de algo más técnico que es geodesia y cartografía, que eso ya pues requiere más tiempo para explicar los conceptos, ¿cierto? Y otras cosas más, ¿ya? Pero la parte introductoria la podríamos dejar hasta aquí, luego el resto de diapositivas las leen ustedes y comentamos las dudas que tengan. ¿Ok?
Gracias, profe. Gracias, profe. Bien. Pues estamos. Muchas gracias, profe. ¿Perdón? Dijo gracias, pero Ah, ya, creo que vale, vale, se cortó. Bien, entonces, vemos la semana que viene. ¿Ok? Cuídense mucho y Chao, profe, que pues que esté estén bien. bien. Chao, chao. Chao, sí. gracias. Chao. Gracias, Chau. profe. Chao. Profe.